Hola a todos, hoy tenemos una charla con Pablo Peralta de la agencia Innovar Córdoba. Pablo, gracias por sumarte, estamos acá con Juanpi y bueno, con todos los alumnos del curso escuchándote. Nos gustaría que nos cuentes, que te puedas presentar y nos cuentes un poco qué es lo que estás haciendo hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias Natalia, gracias Juanpi. Eh, Mi nombre es Pablo Peralta, como decías, soy gerente de programas de innovación y emprendimiento de la agencia Córdoba Innovar y Emprender de la provincia de Córdoba. Y básicamente el objetivo de la agencia es trabajar en pos de dinamizar el ecosistema justamente de innovación y emprendimiento de la provincia y con un fuerte foco en emprendedores. Fue muy Perfecto. difícil identificar qué preguntarte, Pablo, porque ustedes han llevado tantas iniciativas adelante que ahora hay que segmentar y achicar. Si vos tuvieras que decir cuáles fueron las iniciativas de innovación abierta que impulsaron con mayor impacto, ¿qué nos contarías? Bueno, la verdad es que la agencia tiene pocos, primero gracias, y la agencia tiene pocos años de vida, tiene un poco más de 3 años y medio de vida, eh, y, y bueno, justamente siempre estuvo enfocada en esta relación eh, con la parte privada, ¿sí? O sea, la agencia nace como una institución público-privada, por lo tanto muchos de los programas que hemos pensado y diseñado tienen que ver con eso, y en especial tomando en cuenta el cambio y la transformación tecnológica que ha generado nuevos estímulos y nuevas amenazas, pero sobre todo para las empresas grandes y este trabajo con emprendedores. Nosotros hemos tenido diversos programas, pero hay dos en particular que se me ocurren ahora. El primero es uno que se llama Córdoba Vincula, que es un programa que lo iniciamos en 2018, que la idea era elegir justamente actividades, elegir, mejor dicho, propuestas que tengan que ver con vinculaciones, y uno pensando en diferentes tipos de compromiso, a mayor compromiso, digamos, de innovación abierta, que uno pueda pensar en una gran empresa adquiriendo una startup, por ejemplo, o a pensar en menos compromiso, como hackatones o actividades de vinculaciones efectivas. Este programa apuntaba a eso, apuntaba a generar volumen y sensibilización sobre esa temática. Entonces fue un programa donde recibimos más de 25 propuestas y elegimos trabajar con 15 organizaciones que generaron a su vez eventos y actividades de vinculación efectiva. Y por supuesto muchos tenían que ver con innovación abierta. Y yo, sí. Me muteé para eliminar el ruido de fondo y al final no podía hablar. Nos interesa mucho hacer hincapié, digamos, porque en general el estándar, cuando uno habla de innovación abierta, es remitirlo a vinculación de corporaciones con startups. Y en el medio, las pymes son un segmento que nos interesa involucrar de forma directa con la innovación abierta. En algunas conversaciones previas nos contabas cómo ustedes lograron impactar también en la economía tradicional, si se quiere, y además en el agro en particular, que en Córdoba es muy fuerte. ¿Te animás a contarnos alguna iniciativa vinculada a eso? Sí, sí, por supuesto. Nosotros el año pasado, en 2019, en el marco de un programa un programa más grande, que es el programa de buenas prácticas agrícolas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Les cuento un poco el marco y vemos si tenemos tiempo de desarrollar todo, pero es un programa que nuclea a 8.000 productores. En realidad hay 3.000 productores todos los años que generan este tipo de vinculación con el gobierno, y lo que busca es tener mejores técnicas y normas que permitan tener un desarrollo sostenible, ¿sí? Este programa Buenas Prácticas Agrícolas. Entonces lo que hicimos nosotros con el Ministerio de Agricultura como agencia es trabajar en un programa que se llamaba BPA AgTech, que justamente lo que buscaba era vinculemos a estos productores para que puedan incluir innovación a través de dinamizar sus productores, a través de dinamizarlo con startups. Entonces, este programa, los principales objetivos que tenía era dinamizar el ecosistema de AgTech, es decir, de empresas de base tecnológica, si se quiere, o dinámicas innovadoras de la provincia, generar condiciones para la innovación y que el sector agropecuario pueda adoptar esas tecnologías.
Y realmente fue un desafío, lo hicimos una prueba piloto el año pasado, y elegimos 4 verticales para eso. Tecnología aplicada al gerenciamiento, Internet de las cosas, robótica y energía sostenible. Entonces las startups podían postularse para poder vincularse con productores de este programa, justamente. Pablo, profundizando un poco en esta iniciativa, ¿cómo se genera el diálogo entre un productor agropecuario que quizás, desconozco cómo es el perfil, pero justo con los que trabajaron, pero que quizás no está familiarizado con cierta tecnología, quizás no la viene implementando, y startups que ya vienen quizás hablando otro idioma inclusive? ¿Cómo generas ese puente o ese diálogo para que estos dos mundos se puedan conectar, puedan dialogar y puedan tener un trabajo en común? Bueno, es muy buena pregunta y era uno de nuestros miedos justamente, porque la verdad es que lo primero que sabíamos que teníamos que hacer es que exista un diálogo. Entonces nos basamos en 2 cosas en particular, que una era bajarle el riesgo al productor. Y eso, ¿qué fue lo que pensamos? ¿Cuál fue nuestra hipótesis? Nosotros dijimos, bueno, que apliquen a startups, vamos a decir a startups, pero son emprendimientos dinámicos e innovadores con foco en el agro, con desarrollo tecnológico para el agro, pero que tengan ciertas condiciones. Entonces, una de las condiciones es que estén conformados jurídicamente como empresa, ya sea una SaaS o un emprendimiento, o una SA, perdón. Y la otra es que ya posean clientes y facturación comprobable. Entonces nos daba la pauta ahí de poder bajar el riesgo al productor, que no sean productos justamente que estén validando técnicamente, que el productor contrate y no le vaya bien con el emprendimiento, sino que ya el emprendimiento ya pueda haber facturado algo. Y bueno, el tercer requisito es de que sean emprendimientos que tengan, según la ley de emprendedores, con menos de 7 años. Entonces, la primera cuestión era bajar el riesgo. Y la segunda, que nos subíamos dentro de un programa mucho más grande, entonces teníamos la posibilidad de que este programa gigante, como les digo, que es Buenas Prácticas Agrícolas, llega a 8.000 productores. O sea, 8.000 productores saben de esta práctica. Y se difunde a través de diferentes lugares, de capacitaciones, de agrupaciones del agro. Hay un montón de espacios donde se difunden esto, y al final se les ponía el listado de las startups que podían contratar. Entonces, hay, digamos, el tema del riesgo, el tema de la comunicación, y bueno, hay una que es esencial, que es el tema del incentivo. Había el incentivo por 2 lugares. El primero por un reembolso de la contratación, que era simbólico. Por cada contratación que hacía un productor, el gobierno le reembolsa una parte de ese servicio. Pero era simbólico. O sea, eran 5.000 pesos, para hacer una idea, era simbólico. Y la otra es el certificado de decir, bueno, yo hago buenas prácticas agrícolas, entonces en eso, si sumaba con otras buenas prácticas, después se le da un certificado al productor, y es lo que más le importa al productor en Córdoba, en este programa, es saber yo tengo un certificado que dice que hago bien las cosas. Entonces, no eran 2, eran 3, incentivos, bajábamos el riesgo, y la otra teníamos una comunicación muy potente, ya estaba estableciendo, salimos solos. Entonces me parece que eso fue clave. Bueno, y tuvimos números que excedieron nuestras expectativas. Bien. Si quieren se los cuento. Sí, por supuesto, y también si podés mencionar si para llevar iniciativas como esta que acabas de mencionar es necesario tener un equipo de trabajo muy grande, o ¿cuántos eran trabajando? ¿No es un batallón de 100 personas o era menos gente quien lo trabajaba? Bueno, ahí también otra cuestión interesante. Nosotros, como agencia, la agencia es un equipo muy chico. En total, la Agencia de Innovación de Córdoba son 14 personas, contando administrativos, todo. Entonces, estábamos pocos abocados a este programa, pero la clave de nuevo estuvo en hacerlo en conjunto con alguien más. Entonces, si bien nosotros nos ocupábamos de la convocatoria de startups, de la selección y justamente de curarlas, por así decirlo, teníamos la parte del ministerio, que había 2 personas más que se ocupaban de este nexo con productores. Pero a su vez, el ministerio tiene un sistema de difusión de sus prácticas, que eso es lo que nosotros descansábamos en eso, y que había que estar como tercerizado. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene un programa de formación sobre ciertos temas. Por ejemplo, soy malísimo en lo que es agro, salvo que de vacaciones no conozco mucho, pero vamos a poner un ejemplo que es
alguna cuestión de tecnificación del agro, se hace una capacitación. Si esa capacitación está dentro de buenas prácticas, el productor recibía ese punto, ese check para poder obtener el certificado. Esa certificación la da un tercero, la da alguien que quiere dar esa capacitación, que a su vez recibe un pago por los productores por hacer esa capacitación. Pero dentro de esa capacitación es obligado mostrar cuáles son las pautas y cuáles son las buenas prácticas. Y entre esos estábamos nosotros. Entonces, en lo que es difusión, más allá de hacer una convocatoria, en Río hicimos una convocatoria en medios y todo lo demás, volviendo a tu pregunta, con poca gente lo hicimos, pero porque hay un sistema ya probado y establecido que nos ayudó, pero con poquitas personas. Yo creo que involucrados éramos menos de 5. Ahí, en esa línea, uno de los temas centrales que vamos a abordar en el curso tiene que ver con la construcción de ecosistemas ad hoc para impulsar iniciativas. Y en general, parte de las dificultades que tenemos para armar esas redes y esas vinculaciones son los egos. Digamos, somos seres humanos y tenemos cierta cultura de querer siempre totalizar la escena, ser el número uno, y eso aplica tanto a las personas como a las instituciones, públicas, privadas, no importa, digamos, pero todos queremos nuestro logo más grande o ese tipo de cosas. ¿Cómo hicieron esa gestión de redes para que resulte? La verdad es que el trabajo del Ministerio de Agricultura, que era nuestro principal socio, fue muy fácil trabajar con ellos. Yo creo que más allá de las instituciones, esto es una opinión personal, tienen que ver las personas que forman parte de esa institución. Entonces en eso, digamos, el equipo socio que nosotros teníamos, tengan en cuenta que nosotros con nuestro programa le implicamos, de presupuesto, ahora les cuento los números, pero le implicamos un poco más del 7%, o sea, del 0,7% del presupuesto global de lo que es BPA, o sea, del programa. Y así todo teníamos en términos de liderazgo, de toma de decisiones, el mismo peso, la misma charla, y creo que en eso estábamos muy en la misma página. Y eso impulsó que otros ministerios digan, che, podemos hacer lo mismo con ustedes, lo mismo que hicieron con BPA, con Agro, podremos hacerlo con Industria, lo podremos hacer con otros ministerios y con otros espacios. Y también nos pasó en otras provincias que nos preguntaran cómo lo hacíamos. Creo que fue un conjunto de cosas, pero creo que cuando está claro el foco y el propósito de por qué lo hacemos, y sobre todo cuando hay buenos resultados, es más fácil todo. Me parece que en eso el tema de los egos, y creo que en eso nos fue mucho más fácil. Y bueno, fue una prueba de piloto, entonces fue un descubrir permanente. Creo que no teníamos tiempo para otra cosa. Nati, no sé si tenés alguna pregunta. Yo, si no, salto a un tema que me parece interesante tratar. En el caso de Córdoba, digamos, en las charlas previas charlamos, digamos, de Córdoba como un ecosistema que en relación a otras provincias está muy desarrollado, en relación a Buenos Aires o otros lugares del mundo no está tan desarrollado, pero están justo en una etapa muy interesante para quien todavía no arrancó. Son un norte a seguir, y para ustedes me imagino que tienen un montón de desafíos de proyección. ¿Qué les recomendarías a quien está escuchando y está en un lugar donde siente que no hay ecosistema, donde no hay actores, donde, digo, ¿cómo se empieza? Digo, ustedes transitaron eso, ¿qué le recomendarías a alguien que está en ese estadio? Es muy buena pregunta. Yo creo que los ecosistemas es clave, y la linkeo con la pregunta que me hacías antes, el tema de la confianza. Yo creo que los distintos actores del ecosistema puedan tener confianza, y eso hace también que se reúnan permanentemente o que puedan tener esos espacios. Yo me acuerdo del ecosistema emprendedor en Córdoba como organización, en realidad como éramos organizaciones aisladas, digamos, en mi trabajo anterior, por así decirlo, donde era muy difícil obtener, por ejemplo, no sé, contactos con Endeavor, que era como más para emprendimiento más avanzado, y yo tenía una incubadora, yo trabajaba en una incubadora que era muy difícil. Nos empezamos a reunir, y los que yo creía que eran como competencia nuestra, nos dimos cuenta que al contrario, y que podíamos dividirnos en muchas cosas, y también empezar a ver que podíamos compartir emprendedores, que había emprendedores que pasaban por distintos incubadores y estaba bien, y yo creo que esa confianza y esa red de trabajo
va generando algo mucho más grande, y es empezar a buscar ese propósito, ¿por qué lo hacemos? O sea, más allá del conjunto de, yo no sé, no recuerdo alguna definición de ecosistema, pero me imagino como un conjunto de relaciones y de actores en pos. Bueno, me parece que la clave es empezar a descubrir ese propósito, y viendo el ecosistema nuestro, que está en un estadio de activación, digamos, que está en un estadio que recién estamos, yo le decía a Juan Pablo en otra charla que siento que no hemos metido goles todavía como ecosistema en Córdoba, que estamos en un estadio de activación y viendo otros ecosistemas ya en un estadio más de recepción de talento, como puede ser Israel o algunos lugares de Estados Unidos. Yo creo que tiene que ver con que todos esos ya tienen un propósito. O sea, saben para qué están, saben cuál es la propuesta de valor como ecosistema, se conocen, bueno, y ahí está la competencia, creo. Y ahí está el hecho de poder crecer. Eh, yo por eso sugeriría, o nos dio un buen resultado en ese sentido, en poder establecer lazos de confianza, saber qué hace cada uno, y empezar de a poco a buscar el propósito o para qué estamos como ecosistema, qué queremos lograr. Impecable. Yo creo que tocamos todos los temas que teníamos como objetivo, fuimos muy a los bifes. No sé, Juanpi, si hay algo más que quieras contar, o mismo vos, Pablo, que si hay algo que quieras mencionar o que quieras que te preguntemos. Nosotros el imponeo que queríamos hacer lo cumplimos, pero díganme si quieren consultar algo más. Yo tengo en realidad siempre, a ver, por ahí conceptualizamos muy en general, pero después en los espacios de apropiación de contenido siempre lo que nos queda es el ejemplo. Así que te remito a eso. Seguro que tenés 3 o 4 ejemplos concretos de cosas que hayan pasado, de pymes o de startups a las que le cambió la vida, o alguna corporación que cambió una práctica o alguna vinculación. Tuvieras que reconstruir los ejemplos que te impactaron de lo que sucedió en estos años de gestión, ¿cuáles traerías a esta conversación? Bueno, empezaría por una que no es tan reciente, pero me llamó la atención que en ese momento quizá el tema de innovación abierta no estaba tan presente, que es, y también me gusta por la vertical, que es una empresa que se llama Metalúrgica Roma, en Córdoba. Es una metalúrgica que es de 1960, y fundada por una familia, y la verdad que es una metalúrgica muy, muy, muy importante, y sobre todo en procesos de automatización, y bueno, trabaja mucho con el sector automotriz, que si bien todos sabemos en Córdoba es fuerte la industria automotriz, también sabemos que son los que más sufren a la hora de las crisis, y también sabemos que son los que menos margen como industria les queda para innovar muchas veces. Como están en tope tecnológico y no me quiero meter en líos, pero digo, en líos técnicos, pero sabemos que son industrias que les queda un poco margen. Y hace un tiempo había un programa justamente en Nación que se llamaba Empretecno, si no mal no recuerdo, que era un programa justamente para poder vincular, fondear a empresas de base tecnológica, pero a través de la vinculación con empresas más grandes, con empresas madrinas. Y yo creo que eso fue un caso de innovación abierta, en el sentido de poder, cómo se relacionaron, cómo fue el proceso, y no solo porque la empresa invirtió en eso, sino porque esas personas que estaban fundando esa empresa eran empleados de Metalúrgica Roma. Y hoy ya no son más empleados, pero en su momento los incubaron. Entonces, muy, muy a los 2020, pero estamos hablando hace 4 o 5 años, y están incubados adentro, pero le venden servicios, y parte del acuerdo de venderle servicios a cualquier empresa del rubro, no tienen un solo cliente. Y ahora Metalúrgico Roma no tiene más esos empleados son empleados de la startup, y eso realmente es un caso por el sector, por los tipos de emprendedores. Este emprendedor, la verdad que uno en particular que lidera, trabaja en varios proyectos a la vez, digamos, siempre está con muchas ideas. Pero digo, el caso me parece paradigmático. Y otra cosa más que me gusta, que es un caso que ese programa fue liderado por el gobierno, que bueno, también eso, digamos, uno lo ve y lee mucho sobre el rol del gobierno liderando estos casos de hacia dónde vamos en innovación abierta. Me pareció interesante.
Excelente, excelente, excelente. La verdad que, nada, un gusto charlar con vos, Pablo, y nos has hecho un recorrido interesante. Insisto, tu tonada ya nos remite a Córdoba. Parte de lo que queremos con este curso es federalizar este concepto, digamos, y estas herramientas. Así que muy agradecidos por tu participación. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. La verdad que me pone muy contento que podamos contar con este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. No me quería ir, o sea, como si fuese un programa, estuvimos vendiendo cuáles eran los resultados de BPA, nunca los dije. Espero no haber generado mucha expectativa, pues no son wow, pero por lo menos les cuento. ¿Les parece? ¿Tenemos tiempo? Sí, obvio. Sí, por favor. Bueno, bárbaro. Nosotros, el programa tenía como les decía, por un lado las startups que esperábamos vincular con productores, y nosotros, la verdad que fue un programa que lo lanzamos en 4 meses, un programa piloto, y esperábamos tener 10 startups, y al final participaron 16, ¿sí? Y aplicaron más de 25, pero aplicaron de Rosario, de Buenos Aires. La verdad que fue algo muy, que nos superó las expectativas. Y por otro lado, nos decíamos, bueno, al menos 10 startups con 10 productores. Decimos, bueno, al final participaron 73 grandes productores de la provincia, y generaron contrataciones por 600.000 pesos, que nosotros habíamos estimado 50.000 pesos, como diciendo, bueno, que cada uno pueda facturar algo, digamos. Entonces, para nosotros, como programa prueba piloto, vincular 16 startups con 73 productores de la provincia y que facturen eso en solo 4 meses, contando desde la convocatoria hasta que le devolvimos el plata, ¿no? O sea, en total, la verdad que fue un logro. Y este año lo lanzamos de nuevo, pandemia mediante, la idea era lanzarlo en mayo, y ahora buscamos llegar a 50 startups y al menos 150 productores que puedan vincularse con esas startups. Y la idea es hacer, cuando lo lancemos, ahora creo que lo vamos a lanzar en primeros días de julio, es que sea justamente abierto a cualquier startup del país. Muy bueno. Te guardaste lo mejor para el final. Claro. Sí, no haber generado mucha expectativa y después 16 nomás. No, para nada. No, de hecho, algo que No, conversamos bastante en otras entrevistas similares a estas, tiene que ver con qué se considera éxito en un proceso de innovación abierta, y mucho tiene que ver con qué objetivo te planteaste antes. Entonces, el éxito no es conectar a 500 emprendedores, quizás son 10, o sea, depende de lo que se vaya planteando en cada programa, y por sobre todas las cosas una prueba piloto. Que ya haya habido facturación es un montón. Sí, y otra cosa, nosotros lo que queríamos era lograr, digamos, la calidad de vinculación, que eso un poco decíamos, Nati, o sea, de tener en cuenta de que realmente sucedió. Exacto. Realmente sucedió, y lo que nos pasa ahora con un programa cerrado, que nos siguen llegando invitaciones de productores, y nos pasó otra cosa también muy interesante, que es que, y esto también está muy relacionado a innovación abierta, que empresas grandes, de Córdoba y del país, querían aplicar el programa, porque veían que había startups que tenían un nicho, que ellos en sus centros de I+D o su oficina de I+D lo podían resolver. Entonces, y decirles que no, estaba bueno. A mí me gusta decir que no, digamos, porque también está bueno como programa, ¿no? Era difícil, pero hubo 3 empresas grandes que decían, che, yo quiero ser parte de esto, y dijimos que no, pero creo que también es parte de esto de generar ese relacionamiento entre empresas grandes, startups, gobierno. Es como, bueno, este año también tuvimos el desafío de intentar abrirlo y ver cómo podemos incluir a todos ellos, que bueno, nos está costando, pero estuvo bueno también, fue como una especie de buen resultado. Muy bueno. Muy bueno. Todo lo que contás, la verdad, impecable. Te agradecemos mucho tu tiempo y quizás te sigamos necesitando para otro tipo de actividades con el curso. Vamos a ver cómo surge. Bueno, muchas gracias de nuevo, y a disposición, por supuesto, y éxitos con lo que viene. Dale, gracias. Gracias.